Estos que nos enseñaban baloncesto, para mí, pues, era una locura. Y desde muy joven entrené a equipos del Estudiantes, equipos infantiles, equipos juveniles, en los cuales pues, entraron los hermanos Ramos, por ejemplo. Entonces yo, entre entrenar los equipos y entrenarme yo, pues se me iba pues gran parte del tiempo. Jugó en el Estudiantes, pasó al Águilas de Bilbao y luego conoció los primeros éxitos del Real Madrid. Fue internacional 26 veces y ganó el oro en los Juegos Mediterráneos de 1955 en Barcelona y la plata de los de Beirut del 57. Entonces esta era una competición de mucho prestigio. Como entrenador, tras su paso por la selección española, entrenó en Cantú, Italia, y a las chicas del Pool Getafe con las que ganó la Liga. Como si se tratara de un nuevo Cristóbal Colón, Díaz Miguel se lanzó a la aventura americana. Antonio entonces no sabía inglés y se pasaba las noches enteras con los apuntes que le habían dejado sus nuevos amigos americanos, unos entrenadores que acabarían entrando en la historia como él. Bolígrafo, papel y un diccionario para traducir palabra a palabra y saber al día siguiente lo que estaba viendo y asimilarlo. En aquellos heroicos primeros viajes a Estados Unidos, se pasó horas y horas viendo entrenamientos y películas. Se acostumbró a filmar partidos y entrenamientos. Recuerdo que la primera vez que fui a su casa, me llevó a un sótano que había convertido en un improvisado cine. Y allí, con un proyector increíble que se había traído de Estados Unidos, me organizó una inacabable sesión. No fue la única, tenía latas de películas por todas partes. Tal era la cantidad que mantenerlas en orden requería un servicio de archivo y documentación. Él siempre encontraba, aunque fuera debajo del sofá, la que buscaba y si no, la que aparecía. Ya le iba bien para derivar sus conocimientos hacia otra explicación. Nos hablaba de unos tipos que jugaban en las universidades norteamericanas como si fueran de su familia y nosotros a duras penas situábamos en el mapa dónde estaban esas universidades que no habíamos oído nunca. Les pedía como regalo de Navidad casi siempre que iba en esto, pues que me regalaran o que me hicieran una copia o que me dejaran hacer una copia de películas con las cuales yo compré un proyector que vi en las universidades, se llamaba Kodak Analyst. Con ello se daba hacia adelante y hacia detrás. Hoy eso se ve muy fácil, pero entonces no había vídeo y no se podían hacer estas cosas. Yo con esto pues aprendí muchísimo y estudié y siempre apliqué. El equipo nacional siempre tenía cosas nuevas cada año o cosas reformadas del año anterior. Reconozco que aquellas películas de Cinexin más estrechas que una uña me llamaron la atención, pero menos que la nevera gigante que había cerca de la pantalla. 2 puertas, una parte que no dejaba de producir hielo, aquello sí que no lo había visto nunca. Antonio era como un mago que no paraba de introducirnos novedades a los ignorantes que le rodeábamos. Que viniera cargado de camisetas para repartir a periodistas, amigos, jugadores y demás, vale, pero aquella nevera sí que era sorprendente. Fueron unos primeros viajes muy duros. Ningún entrenador europeo había ido antes a Estados Unidos y allí estaba él con John Wooden, el que ganó 7 veces la Liga Universitaria con UCLA, y con un tío muy raro y con muy mala leche que nunca antes había dejado ver sus entrenamientos, Bobby Knight. Pero es que Antonio era un caso único en la historia del baloncesto mundial y aquellas lumbreras americanas se dieron cuenta enseguida y lo eligieron como depositario de sus secretos. Su lista de íntimos entre la flor y nata de los banquillos norteamericanos la completaban Dean Smith y Luca Arneseca. Su primer gran éxito llegó en el Europeo de Barcelona de 1973. Aquella medalla fue como el nacimiento del baloncesto español. Hasta entonces, la nada. Se produjo lo nunca visto. El 4 de octubre se ganó por primera vez a la Unión Soviética, que entonces era un imposible. Se hizo la primera concentración larga y se trabajó con seriedad la preparación física. Antonio intercambió sus conocimientos técnicos con Carmelo Ortega, el seleccionador cubano, a cambio de que éste le enseñara cómo mejorar la preparación física que tan bien dominaban los cubanos. De esta relación, un año después le salió a Díaz Miguel la oportunidad de jugar un partidillo contra Fidel Castro durante una estancia de la selección en la isla. Las 12.000 personas que llenaron el Palacio de los Deportes de Barcelona nunca olvidarán aquel triunfo sobre la URSS por 80-76. Jugadores como Bravender, Buscató y Vicente Ramos escribieron aquella victoria de leyenda, pero lo más anecdótico fue la decisiva participación de un jugador que casi no jugaba nunca, Miguel Ángel Estrada.
Díaz Miguel y Estrada se iban a los entrenamientos media hora antes que los demás y ensayaban movimientos, entre ellos el gancho en suspensión, jugada poco habitual, pero con la que Estrada confirmó la victoria de España sobre la URSS. Recuerdo, la primera vez que coincidimos fue en una concentración de la selección en el Montseny, cerca de Barcelona, allá por el verano de 1975. Ya tiene mérito que me hablara. Mis pelos y mis pantalones iban en contra de sus esquemas. Para jugar en la selección entonces, como en la escuela, había que destacar en aseo y puntualidad. Luego, Antonio soportó una dura transición, no solo porque los pelos largos se permitieran, sino porque los jugadores han acabado haciendo lo que quieren. En nuestras primeras conversaciones nos dimos cuenta que nos podríamos divertir mucho en nuestras entrevistas. Sus primeros, currito, a ver qué va a pasar con esas preguntas, dieron paso a conversaciones más profundas en las que tuve el privilegio, como tantos otros, de recibir todos sus conocimientos. Antonio no se guardaba nada para sí. Todo lo que había aprendido en Estados Unidos lo traspasaba a todo aquel que quisiera aprender. Siempre jugaba y entrenaba. No dejaba de entrenar nunca, porque fue mi gran pasión siempre la de enseñar, la de ver cómo chicos jóvenes progresaban y iban en el baloncesto pues mucho mejor. Las entrevistas con Díaz Miguel eran un juego de estrategia. Podías disparar cualquier tema, pero había que estar atento porque su réplica te podía dejar mal parado si no estabas preparado. La gente seguía sus apariciones televisivas, eran un seguro de audiencia y después te decían, ¿cómo te la metió Antonio? O vaya caña le diste a Díaz Miguel. Pero no eran combates, eran divertimentos. Con él, nunca una entrevista era vulgar. Fue un innovador, un adelantado a su tiempo, una persona metódica que tenía unas reglas de juego que repetía incesantemente a sus jugadores. El que jugaba en la selección sabía qué tenía que hacer. No perder balones, coger todos los rebotes, no cometer 7 personales en cada tiempo, hacer solo buenos tiros, pasar balones a los pivots y anotar las 2 primeras canastas de cada periodo. Había otras normas, pero estas eran las 6 reglas de oro. En un deporte en el que la altura es determinante, Díaz Miguel, consciente de que no estábamos sobrados de jugadores altos, trabajó mucho la velocidad del movimiento de pies, la agilidad y los fundamentos técnicos. Insistió en los tiros libres con interminables tandas desde la línea en los entrenamientos y procuró que la selección jugara con velocidad, haciendo del contraataque el arma principal. Para Díaz Miguel era clave tomar la iniciativa en todos los partidos. Ir por delante, decía, que siempre da confianza y seguridad a los jugadores. Empezó a hablar de las 4 esquinas, que no era un juego de colegio, sino algo que había aprendido de Dean Smith, y nos aportó expresiones que nos eran desconocidas hasta entonces, como el famoso corte de Ucla o el flash pivot, aunque donde más insistió fue en aquello del saltar y cambiar. Eso salía siempre en todas las conversaciones. Mi vida ha estado alrededor del baloncesto. No he hecho otra cosa que intentar aprender baloncesto, intentar enseñar baloncesto e intentar que el baloncesto en España pues fuera para arriba. Creo que he puesto un granito de arena. Después del éxito del Europeo de Barcelona, no todo estaba hecho y en un descuido, España bajó a la segunda división europea y perdió el crédito. Años en los que llegaron los peores recuerdos profesionales para Díaz Miguel. No nos clasificamos en el preolímpico del 76 en Hamilton para los Juegos de Montreal y en el 77 en Ostende se bajó a la segunda división europea. Antonio tuvo que renovar el equipo y confiar en una generación de jóvenes inexpertos que iban a formar la mejor generación que nunca había visto el baloncesto español. Recuperado el prestigio en Europa en el 79, el 4º puesto en los Juegos de Moscú en el 80 fue un paso de gigante que se confirmó en el Mundial de Colombia del 82. En otro de los días más memorables de la extensa era Díaz Miguel, España ganó el 18 de agosto de 1982 por primera vez a Estados Unidos, 109-99. En el Coliseo El Campín de Bogotá, Antonio vio convertido en realidad su sueño más deseado. Aquello no lo cambiaba por nada. Los norteamericanos dejaron de ser aquel día, como los rusos antes, un rival imposible. Fue el partido 250 de Díaz Miguel con la selección y no pudo tener un mejor regalo. Esta vez había hablado con Jordi Llopart, el subcampeón olímpico de marcha que tenía experiencia en los entrenamientos en altura para preparar los partidos de Bogotá. Llegaron 10 días antes de jugar, se adaptaron a la altura y el contraataque funcionó como siempre. 17 años después de ir por primera vez a Estados Unidos, Díaz Miguel ganó a sus maestros. Al final, España acabó cuarta al Mundial porque nos robaron la medalla de bronce los yugoslavos. Normal. La racha continuó en el 83. Se acabó con los imposibles. En la segunda jornada del Europeo, España ganó por primera vez a Yugoslavia en un final dramático en el que el último lanzamiento de los balcánicos golpeó el aro español. Pero no entró.
Era el inicio del camino hacia la plata de Nantes. Aquella selección ya no era inexperta, sabía lo que quería y lograba éxitos. En la semifinal, España volvió a ganar, 10 años después a la URSS en otro final dramático, 95-94. Díaz Miguel seguía desgranando su sabiduría deportiva y después de aquel nuevo éxito nos dejó algunas de sus mejores reflexiones. Soy de los que piensa que los partidos los ganamos o los perdemos todo el equipo, no solo un jugador. O esta otra, un entrenador no debe reflejar sus sentimientos ante sus jugadores para que no cunda el pánico o el optimismo desmesurado. En aquel europeo las audiencias televisivas superaron todas las previsiones. La selección arrastraba a millones de aficionados. El boom de nuestro baloncesto era una realidad y aún faltaba lo mejor. Antonio era muy exagerado para todo y en las concentraciones tenía el triple de trabajo que los demás. Se pasaba las noches viendo vídeos, era muy meticuloso, no dejaba nada al azar. Escribía Juan Antonio Corbalán esta semana en El País que Antonio vivía todo plenamente. Cuando comía, cuando hacía régimen, cuando corría para adelgazar, cuando adoptaba una moda de corbatas o gafas. No tenía términos medios y todo lo llevaba al extremo de lo intenso, lo pleno. Por cierto, creo que hicimos footing matinal por todas las ciudades donde se jugó algún torneo a unas horas a las que todavía no habían puesto las calles. El trabajo y la ilusión fueron las claves de su éxito. Antonio desbordaba a todos porque hasta el final tuvo tantas ganas como el primer día. Y eso no es fácil, 6 Juegos Olímpicos, 5 Mundiales y 13 Europeos después. El baloncesto que yo quiero hacer no se hace en Europa. Estamos con un baloncesto más bien lento, un baloncesto que no llena a la gente y es todo lo contrario de mi idea de hacer baloncesto. En los Juegos del 84 en Los Ángeles, España escribió la página más brillante en la historia de nuestro baloncesto. Se jugó 2 veces contra Estados Unidos. En la primera fase se llegó al minuto 18 con ventaja 37-36. Fue lo más que se pudo hacer contra aquella máquina americana de hacer baloncesto. El camino hacia la plata no fue fácil y España tuvo que superar en cuartos a Australia y en semifinales a Yugoslavia. 20 años después de aceptar provisionalmente el cargo de seleccionador, Díaz Miguel vio hecho realidad otro de sus sueños imposibles, jugar una final olímpica. España era finalista. La madrugada del 11 de agosto de 1984 durmió poca gente en España. Millones de personas estuvieron pendientes del televisor. El rival de España era inaccesible y no hubo la más mínima opción. Nuestros jugadores se dieron por satisfechos con la plata y se limitaron a disfrutar del espectáculo de estar en una final olímpica. Llegamos a la cima cuando ganamos la medalla de plata. Y antes de ganar la medalla de plata yo fui metiendo a jugadores muy jóvenes en el equipo nacional. Tenía la influencia de las universidades de Estados Unidos, donde fui todos los años, durante 27 años, y veía que cada año las universidades ponían jugadores jóvenes, porque cuando terminaban sus estudios se tenían que ir. Yo en el equipo nacional intenté hacer eso, y en el equipo nacional vinieron jugadores muy jóvenes, desde Corbalán con 16 años sin cumplir los 17, que no jugaba todavía en el Madrid, entró en el equipo nacional, como Fernando Martínez en paz descanse, como Ferran Martínez, como Quique Andreu, Morales, jugadores que todos entraron con 16, 17, 18 años, Andrés Jiménez, Epi, Turriaga, todos estos jugadores entraron pues sin llegar a los 20 años. A partir de la plata olímpica llegaron los mejores momentos en la carrera profesional de Díaz Miguel. Fue en repetidas ocasiones seleccionador europeo y en 1986 fue designado mejor entrenador europeo del año. Bobby Knight dijo de él que era el mejor entrenador del mundo fuera de la NBA. Luca Arneseca dijo que España tenía el mejor contraataque del mundo y que Antonio sacaba el mejor rendimiento posible a jugadores que no parecían tener tan grandes condiciones. De forma impensable, la tensión creció alrededor de la selección y el ambiente dejó de ser el más idóneo a partir del europeo de Stuttgart del 85. Algunos jugadores y periodistas encabezaron una subterránea oposición a Díaz Miguel que fue minando el trabajo del seleccionador y hundiendo los resultados del equipo. Porque un entrenador, si no tiene las espaldas resguardadas, no hace nada. El entrenador siempre es la persona que paga lo malo sobre todo. Lo bueno, pues también. No hay que decir que no se puede aprovechar uno, pero sobre todo lo malo. Cuando el equipo va mal, siempre se quiebra por el entrenador. Bueno, pues que no lo hiciéramos bien
Es posible que Díaz Miguel estuviera ofuscado por el éxito y no atravesara uno de sus momentos más clarividentes, pero ningún entrenador hubiera resistido el terremoto sindical que agitaba el suelo que pisaba. La selección llegó con lo justo a los Juegos después de varias semanas de amenaza de huelga. Los Juegos del 92 en Barcelona fueron muy duros para Díaz Miguel. Todo se le volvió en contra. No tuvo el final que merecía y recibió un maltrato inmerecido. Antonio no pudo resistir el desgaste, o mejor dicho, la erosión salvaje que supone estar 27 años a los mandos del buque insignia del baloncesto español. Como fue de bueno su trabajo, que al final ya se cuestionaba el ser cuartos en competiciones internacionales. A partir de la Olimpiada de Los Ángeles ya era más difícil, porque la gente no se conformaba con menos y cada vez fue más difícil, aunque fuimos cambiando el equipo. Pero el baloncesto, pues, hizo una cosa increíble, que era competir con el fútbol, cuando el fútbol es un deporte que está en afición por campos espectadores, pues es superior al baloncesto. Pero en aquella época, pues el baloncesto, después de la Olimpiada de Los Ángeles, donde ganamos la medalla de plata, pues se consiguió esta gran afición. Tuvo sus fieles escuderos que la acompañaron durante más de 20 años en la selección. Su segundo, Lluís Cortés, y el delegado, Manolo Padilla. Lluís siempre estuvo a su sombra, sin querer méritos, viviendo los mejores momentos. Díaz Miguel siempre le reconoció una buena parte en los éxitos y pensó en él para recomendarlo como su sucesor. Antonio siempre fue leal con los que le ayudaron a triunfar. Sus jugadores más fieles siempre tuvieron su apoyo en los momentos difíciles. En ningún deporte existe un país que lleve tanto adelanto al resto del mundo como Estados Unidos en el baloncesto. Y los americanos eligieron a Antonio Díaz Miguel para ser el primer entrenador no americano que entró en el Salón de la Fama. La catedral de las vacas sagradas del baloncesto mundial. Hay que echarle muchas narices para empezar en el patio de un colegio de Alcázar de San Juan y acabar en el Hall of Fame de Springfield. Eso no está al alcance de cualquiera. Fue el premio justo para una persona que dedicó muchas horas a estudiar el baloncesto, siempre con un mismo objetivo: hay que ir adelante. Don Anselmo pues me dijo, bueno, pues tú coge el equipo estos 7 días y después pues lo dejas. Bueno, estos 7 días se han convertido en 27 años. 27 años en que pues toda mi vida se ha dedicado al baloncesto. Y me siento un poco culpable de que yo creo que por el baloncesto no atendí muy bien a mi familia. Su mayor éxito fue que la gente tomara cariño por una selección que hasta su llegada no despertaba ningún interés. Supo transmitir su pasión por el baloncesto a todos los que le rodeaban. Ahora, los Lakers del cielo se van a enterar de lo que vale un corte de UCLA. Con un entrenador así, serán campeones intergalácticos. Shining on my heart, so you could see the truth. And this love I have inside is everything it seems. But for now I find it's only in my dreams that I can change. 432 partidos como seleccionador nacional que tuvieron la culminación con la entrega de la Gran Cruz de la Real Orden del Mérito Deportivo pocos días antes de fallecer en su propio domicilio. El mejor homenaje que le podría dedicar el baloncesto español es tener una gran actuación en los Juegos de Sídney.